Hola, esta es la grabación de la conferencia que Blanca Tello nos dio el 16 de febrero y que en su momento no la pudimos grabar y ha tenido la amabilidad de dedicar una mañana de su tiempo para hacerlo. Blanca es doctora en ciencias geológicas y geógrafa y ha sido durante más de 40 años profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en geomorfología, teledetección y medio ambiente y ha impartido numerosos cursos sobre riesgos naturales. Es autora de 5 libros y más de 40 artículos científicos. En la Universidad Autónoma, además de docente, ha sido directora de departamento, vicedecana y defensora de la comunidad universitaria. Lleva varios años siendo miembro muy activo de la UMER, fuera al principio y ahora dentro de la Junta Directiva. Ha impartido varias conferencias y se han publicado 3 cuadernos de las mismas que llevan como título El agua, un recurso escaso y contaminado, ciudades poco amigables con las personas mayores, el malestar ambiental de la ciudad, España se seca, el desierto avanza. Eh, También ha coordinado varios debates y, como dejará patente en su conferencia de hoy, si las montañas hablaran, es jacetana y se siente muy orgullosa de ello. Es una persona generosa, perfeccionista y crea a su alrededor un ambiente muy agradable. Y sin más, Blanca, cuando quieras. Gracias, Rosa, por tu presentación. Y bueno, yo encantada de poder grabar la conferencia y quienes no estuvieron allí o simplemente como almacenamiento de información, pues podamos colgarla de nuestra página web. Mirad, el origen de esta conferencia, si las montañas hablasen, pues habría que buscarlo el pasado verano, cuando andaba yo paseando con unos amigos, como es habitual, por esos mis montes del Pirineo y observábamos pues flores, plantas, árboles, prados, muchos pájaros, muchas rapaces y allí cada uno aportaba por lo que podía sobre lo que sabía. Y así todos pues nos íbamos enriqueciendo. En algún momento alguno de ellos me dijo, ¿y tú como geóloga, qué nos cuentas de estos montes? Y yo les contesté, ay, si las montañas hablasen, os contaría muchas cosas, porque no es casualidad que haya muchos más biólogos que geólogos, muchos más amantes de las plantas y de los animales que amantes de las rocas y de los minerales. ¿Y por qué será eso? Pues porque podemos tocar las plantas, olerlas, observar su crecimiento, arrancarlas e incluso ver cómo son sus raíces, sus bulbos. En fin, esperar un momentito que voy a poner el teléfono en silencio, que ya lo que faltaba es que nos llamaran ahora. Sus rizomas. ¿Y qué decir de los animales? Aparte de que yo creo que hoy día en Madrid hay más animales, mascotas sobre todo que niños. Lo cierto es que los podemos tocar, los podemos querer y también los podemos observar con mucho detalle. Todavía me acuerdo, tendría yo pues 10 u 11 años, porque estaba en la escuela preparatoria de ingreso de bachiller en el Instituto de Huesca, cuando hicimos una disección de una rana. Eh, Algo que ahora seguramente no podríamos hacer porque los animalistas nos lo prohibirían. Era una rana viva y a mí me pareció una operación de alto riesgo, pero pude descubrir cosas totalmente desconocidas hasta ese momento. Pero sin embargo, las montañas son inalcanzables. Hasta hace poco, el sondeo más profundo que había hecho el hombre en la Tierra era el pozo súper profundo de Kola en Rusia, que tiene una profundidad de unos 12.200 metros. Claro, esto es una minucia si lo comparamos con las dimensiones de nuestro planeta, de la Tierra. Un geoide que, para que os deis idea, tiene más de 6.300 kilómetros de radio medio. Claro, lo de los 12.000, los 12 kilómetros, pues es como un rasponazo realmente. No sabemos nada del interior. Y aquí también surge otro problema, que es el problema de la escala.
la escala temporal. Estamos acostumbrados a manejar tiempos que se miden pues, en años, en meses o en días. Lo que dura nuestra vida, pues como mucho 100 años, o la de un perro, lo que dura una conferencia, lo que dura el verano. Cuando hablamos de hechos geológicos, hablamos de millones de años. ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? Pues hace como 66 millones de años, finales del Cretácico. ¿Cuándo se levantaron los Pirineos? Pues hará entre 85 y 30 millones de años durante la orogenia alpina. Y estos periodos de tiempo, millones de años, son inimaginables para la mente humana. Nos resulta muy difícil que nuestro cerebro asimile estas magnitudes. Es lo mismo que cuando nos dicen, ahora que está el cohete este que va a la Luna, ¿no? Y nos dicen que la distancia promedio de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, o cuando nos hablan de distancias interestelares en años luz. Por eso, eh, para la mayoría de los mortales, las montañas, tal como las vemos, están estáticas, no se mueven, están las grandes desconocidas presidiendo nuestras vidas. Y he dicho estáticas, que va. De eso se creía hasta mediados del siglo XIX, pero no dejan de moverse. Y de eso precisamente vamos a hablar, del movimiento de las montañas, de qué manera las montañas no son estáticas, del movimiento de nuestros continentes, del movimiento del suelo que pisamos. El pensamiento dominante empezó a cambiar pues, allá después de 1850, a mediados del siglo XIX, bajo la influencia en particular de un gran geólogo americano, James Dana, pero siglos antes, ya sobre todo geógrafos y cartógrafos y también naturalistas, pues habían intuido ciertas coincidencias que nos llevaban a pensar que la Tierra no era una cosa estática, sino que se estaba moviendo. El cartógrafo flamenco Abraham Ortelius ya notó en 1500, me parece 1596, que las formas de los continentes a lo largo de las costas del Atlántico, en particular de África y de Sudamérica, pues parecían como coincidir, como articularse, y sugirió que América, textualmente decía, habría sido arrancada de Europa y África. Él lo atribuía a sismos, a inundaciones, y que las costas de los continentes son tan similares que parecen haberse separado en algún momento. Otros también, Francis Bacon, hubo muchos autores, François Placet, pero sobre todo Alexander von Humboldt, del que ya hemos hablado en la UMER otras veces, fue uno de los primeros científicos en sugerir precisamente la existencia de una conexión entre las masas continentales y propuso precisamente que América del Sur y África estuvieron unidas en el pasado. Y esto, en cierta manera, pues es como sentar las bases de lo que luego se conocería como teoría de la deriva continental. Antonio Pellegrin, ya también, que fue un geógrafo francés. Lo bueno de este autor es que ya nos presentó un mapita, como el que tenéis a mano derecha, en el que muestra los continentes antes de la separación y después de la separación. Y también ya fue el primero que se basó en la identidad de los fósiles de plantas encontrados en carbones en distintos continentes, en África y en América. Pero pensad que ahora ya estamos en el siglo XIX. Charles Lyell, en el siglo XVIII, finales del XVIII y XIX, que es un geólogo británico muy importante, de estos los geólogos ya estudiábamos estos libros, nos dijo que los continentes cambiaban sus posiciones a lo largo de su vida.
Dana, como os he dicho, un geólogo norteamericano ya del siglo XIX, finales del siglo XIX, también nos habló de que los continentes y los océanos tenían su contorno general o una forma definida en tiempos más antiguos. Y también pues, fue un gran precursor de esta deriva continental. Pensad que estamos hablando ya de autores el que yo he estudiado, o sea, la mineralogía de Dana la estudiábamos ya en nuestra época. Suez también propuso, pues a finales del siglo XIX, la existencia de un gran continente, el supercontinente de Gondwana y el gran océano de Tetis, que sería la forma primitiva de nuestros continentes. Algunos de los argumentos que presentó Suez, que era un geólogo austriaco, pues serían ya aprovechados posteriormente por Wegener y para dar lugar a toda esta teoría de la deriva continental. Sin embargo, fue Alfred Wegener el auténtico actor en este movimiento de los continentes. Este hombre además no era ni siquiera era geólogo, era un meteorólogo y explorador alemán ya del siglo XX, que además estuvo muchísimo tiempo en la Antártida y bueno, sus expediciones a la Antártida también son muy conocidas. Él nos dice, tuve la primera intuición de la movilidad continental ya en 1910, cuando al contemplar un mapamundi me impresionó la coincidencia de las costas de ambos lados del Atlántico, pero por el momento no hice caso de esta idea que me pareció inverosímil. Esto aparece en el origen de los continentes y de los océanos. Eh, Aunque parezca extraño a día de hoy, pero en el mundo de la ciencia pocas ideas han generado tanto debate, tanta controversia como la teoría de la deriva continental. A principios del siglo XX, la mayoría de los geólogos sostenía que la posición de los continentes era fija e inmutable y ni siquiera se pensaba que se pudieran desplazar. Sin embargo, Wegener, este hombre tan revolucionario, sí que habló de que los continentes no solo se habían desplazado a lo largo del tiempo, sino que habían formado un gran supercontinente en el pasado al que él llamó el Pangea. Este planteamiento, no nos olvidemos que fue muy revolucionario en su momento, pero sentó las bases para una de las teorías más importantes en la geología moderna, la tectónica de placas. El camino que siguió Wegener hacia esta revelación tampoco fue muy sencillo, porque él, como os digo, se había formado en la astronomía, en la meteorología, pero sobre todo lo que primaba en su vida eran las exploraciones por los paisajes de Groenlandia. De hecho, murió en Groenlandia, ¿no? No era un geólogo en el sentido tradicional, pero era un gran observador. Era un gran observador y pudo ver patrones, conexiones entre distintas disciplinas, estudió los fósiles, estudió las características climáticas y todo esto le llevó a proponer una hipótesis, la de la deriva continental, que inicialmente fue rechazada precisamente por la falta de evidencias convincentes. Este hombre había nacido en Berlín y mostró desde joven pues, una gran atracción por la naturaleza y por las ciencias exactas. Y también tenía una afición muy curiosa, que era construía globos aerostáticos para estudiar las capas altas de la atmósfera. O sea, era un hombre casi, podríamos decir, de estos grandes humanistas del Renacimiento. Bien, ¿en qué consistía la teoría de la deriva continental? Pues la distribución geográfica de los fósiles fue uno de los argumentos que usó Wegener para demostrar la veracidad de su teoría. Esta teoría de la deriva continental fue originalmente propuesta
en 1912, quien la formuló basándose, como sus predecesores, en esta manera en que parecían encajar las formas de los continentes a cada lado del Atlántico. En concreto, pues África, la parte de África del Golfo de Guinea, con el saliente de Brasil. Bien, con estos datos, él calculó que el conjunto de los continentes actuales estuvieron en este Pangea, que es el que aparece en la diapositiva, y este planteamiento, como os digo, al principio fue totalmente descartado porque la teoría parecía muy bonita, pero carecía de un mecanismo para explicar la deriva de los continentes. No se sabía bien cómo se desplazaban esos continentes. En su tesis original, pues él propuso que los continentes se desplazaban sobre otra capa más densa de la Tierra que constituía, como os podía decir yo, los fondos oceánicos y que se prolongaba bajo ellos, de la misma manera, pues como si se desplazara sobre una alfombra, más o menos. Sin embargo, la enorme fuerza de fricción implicada motivó el rechazo de la explicación de Wegener y la puesta en suspenso. Sin embargo, lo que él aportó también fueron una serie de pruebas, algo que otros predecesores no habían presentado. Bien, en esta diapositiva, como veis, encajan no solamente África con Sudamérica, sino que también se puede observar cómo ubicaba él dentro de ese Pangea Norteamérica, Eurasia, etcétera. Como observación, fijaros dónde está la Antártica, que eso luego emigraría hasta el Polo Sur, o dónde está la India, que subiría hasta pegarse a Eurasia y constituir en ese choque nada menos que el Himalaya, o Australia, que se tuvo que desplazar hacia el sureste miles de kilómetros. ¿Qué pruebas presentó? Las pruebas que presentó eh, fueron de 4 tipos. Las primeras, por supuesto, eran unas pruebas geográficas y era el encaje de todos los continentes en ese gran Pangea. Pero también, en segundo lugar, presentó unas pruebas geológicas, que son las que tenemos aquí a mano derecha, eh, ya que descubrió que existían cordilleras en América del Sur y en África con la misma edad y el mismo tipo de rocas en distintos continentes, por lo que dedujo que esos continentes habían estado unidos. Fijaros de qué manera las crucecitas, que son granitos de la misma edad que aparecen en la África Occidental, tenemos los mismos al norte de Sudamérica, de la misma manera que hay depósitos de costa en esa línea curva que se prolongan exactamente entre los dos continentes, incluso depósitos glaciares o cadenas montañosas de la misma edad que se prolongan a uno y otro lado de los continentes. También presentó unas pruebas paleoclimáticas. Descubrió un indicio sorprendente en distintos continentes alejados mediante océanos, en el caso este todo el océano Atlántico, pero también el Índico, encontró fósiles de las mismas especies, es decir, habitaron ambos lugares durante el periodo de su existencia. Y es más, entre estos organismos se encontraron algunos terrestres, como reptiles o plantas, incapaces de haber atravesado los océanos, por lo que dedujo que durante el periodo de vida de estas especies, pues había existido ese Pangea, ese gran continente. Finalmente, aportó también unas pruebas paleontológicas y paleoclimáticas, que se unirían a las anteriores. He contado primero las paleontológicas. Las paleoclimáticas se referían a depósitos, por ejemplo, glaciares, que ahora corresponderían a zonas totalmente separadas geológicamente,
pero que sin embargo tenían una continuidad a ambos lados de los continentes. Bueno, todas estas pruebas, lógicamente, pues reforzaron esta idea de la gran Pangea de la que se han ido desgajando los continentes actuales. La teoría, por tanto, de la deriva continental con la de la expansión del fondo oceánico quedaron incluidas posteriormente en la teoría de la tectónica de placas, que ya nació en la época, pues en los años 1960 o más, para que os deis idea. Yo estudié la carrera de geológicas entre el 62 y el 67 y no nos explicaban, ni en geodinámica interna ni en tectónica, no nos explicaban la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas, pues nace a partir de investigaciones de muchos autores, de Wilson, de Tutt, de Hess, de Edwin, y según el fenómeno, según esta teoría, el fenómeno del desplazamiento sucede desde hace de miles de millones de años, gracias a, aquí ya dan una causa, a la convección global en el manto, de la que depende que la litosfera sea reconfigurada y desplazada permanentemente. Eh, es, por tanto la tectónica de placas como la deriva continental son teorías movilistas que nos permitieron superar las viejas interpretaciones fijistas, que son las que yo estudié en la carrera, la teoría del geosinclinal, etcétera, y que además nos explican pues toda la formación de los continentes, océanos, la presencia de terremotos, de volcanes, etcétera. Por eso Wegener es considerado con toda justicia su precursor y aunque no son las mismas teorías, pero sí que encajan y en muchos casos se les considera como una única teoría. La teoría de la tectónica de placas fue una maravilla para los geólogos. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiarla ya con la carrera terminada, porque es un modelo geológico que describe la superficie de la Tierra como un mosaico de placas rígidas, llamadas placas tectónicas, que se van moviendo sobre una capa más profunda y más viscosa que llamamos astenosfera. Y estas placas interactúan entre sí en sus bordes, causando las montañas, los terremotos, los volcanes y otros muchos fenómenos tectónicos. En este mapa, si os dais cuenta, distribuimos a la derecha todas las grandes placas, que parece que son 17 o 18, las grandes placas, y entonces lo primero que llama la atención, las flechitas rojas, lo que indican es si esos bordes se están uniendo, están confluyendo o se están separando. Entonces vosotros me diréis, ¿y dónde están los mares? Es que las placas tectónicas no solamente corresponden a terreno emergido, a continentes actuales, sino que, fijaos, por ejemplo, en la placa sudamericana, pues tiene el continente de Sudamérica, pero también gran parte del Océano Pacífico. Lo mismo podemos decir con la placa australiana, que incluye el continente australiano, pero gran parte de los fondos oceánicos. ¿Qué conceptos fundamentales tiene la teoría de la tectónica de placas? Primero, que el concepto de placas tectónicas, la litosfera, la parte sólida de nuestro planeta, que incluye la corteza terrestre y la parte superior del manto, está dividida en placas tectónicas. Yo digo, imaginaros un suelo de la cocina o del baño que os están cambiando las baldosas y cuando las están colocando intentan reajustarse, y esas placas se están moviendo y se están desplazando sobre la astenosfera debido a corrientes de convección que están impulsadas en última instancia por el calor interno de la Tierra. Pero es precisamente los bordes de esas placas, los límites entre las placas, donde vamos a encontrarnos con unas zonas de una gran intensa actividad geológica, donde ocurren
terremotos, erupciones volcánicas y la formación de montañas. Recurro otra vez a esas baldosas que estamos colocando en el suelo de nuestra cocina y en función, como están sobre una lechada más o menos fluidas, en función de que las apretemos más o menos o que las desplacemos más o menos, por la unión, justo por los bordes de esas baldosas, sale esa lechada de la zona profunda. Pues algo parecido sería cuando, como consecuencia de esa convergencia de dos placas, justo por la unión, va a salir el magma en los terremotos, va a haber terremotos, va a haber distintos fenómenos tectónicos. Decimos que los bordes van a ser las zonas donde se va a producir la mayor parte de los fenómenos tectónicos de la Tierra, incluida la formación de las montañas. Pues bien, hay distintos tipos de bordes. Los bordes pueden o converger o diverger, separarse o desplazarse lateralmente. Los bordes divergentes, los que se van separando, van a dar lugar a una nueva corteza oceánica, precisamente en las dorsales oceánicas. ¿Qué significa esto? Pues que si dos baldosas las separamos, estamos abriendo camino para que la lechada que está abajo suba, ¿verdad? Pues eso va a pasar. Cuando las placas, en este caso, por ejemplo, la placa africana y la placa americana, se separan, por ese espacio va a aparecer el magma que procede de las profundidades del manto y ese magma se va a incorporar a los bordes de las placas divergentes. Esto es lo que ocurre en esta diapositiva de la derecha, en la que vemos África a la derecha, América a la izquierda, y a lo largo de todo el Atlántico una gran cordillera submarina, que es lo que llamamos la gran dorsal atlántica, que es un borde divergente. Y entonces, aparte por esa zona, esto por donde está saliendo magma y se está incorporando a los bordes de las placas. Por eso podemos decir totalmente convencidos que África y América, o bien África y Europa respecto a América, nos estamos cada vez separando. Volvemos a lo de la escala. ¿Cuánto nos separamos? Pues algo así como 2,5 centímetros o 3 centímetros a lo largo del año. O sea que tampoco es que sea una gran cantidad. Luego hay otros bordes que son convergentes. ¿Qué significa? Pues que choca un borde de la placa contra otro. En este caso, el más llamativo es este choque de la placa de Nazca, que está en el Pacífico, contra la placa sudamericana. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando chocan, no se paran en el choque, sino que uno, aquí abajo a mano izquierda, veis cómo chocan. Cuando uno choca contra el otro, uno de ellos, una placa, se mete por debajo de la otra. Es lo que llamamos la zona de subducción. Y de la misma manera que en la dorsal atlántica hablábamos de bordes divergentes o constructivos, porque las placas cada vez son más grandes porque se les va incorporando el magma que viene del interior. En este caso, como una placa se mete por debajo de la otra, los llamamos límites de placa destructivos o convergentes, porque la placa se hunde por debajo de la otra. Y es en esta zona, fijaos, donde está situado en la diapositiva de la derecha, que cuando chocan esas dos grandes placas, lo que se van a formar son grandes cadenas montañosas. Fijaros que ahí tenemos nada menos que los Alpes a lo largo de toda la costa occidental americana. Finalmente, hay otros bordes de placa que simplemente se deslizan lateralmente uno respecto al otro, causando en muchos casos, pues sobre todo terremotos, pero también volcanes o incluso formación de montañas. En esto lo más a mano derecha abajo veis como un bloque, estos dos bloques se desplazan longitudinalmente. No hay ni choque ni divergencia. En las diapositivas, en los gráficos a mano derecha, lo que veis es la evolución de toda la zona de California, del borde de California, Los Ángeles, San Francisco, toda esa zona,
la falla de San Andrés, que es la foto que tengo aquí abajo a mano izquierda, en el que se ve hasta físicamente, desde una foto aérea, se puede ver la línea por la cual una placa desliza respecto a la otra placa en esos bordes neutros que podemos llamar fallas transformantes. ¿Qué importancia tiene esta teoría? La importancia que tiene esta teoría para los estudiosos de la geología y en general para los que estudiamos cómo es el planeta que vivimos, es que nos da respuesta a todas las grandes preguntas que nos hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia profesional. La tectónica de placas, al ser un modelo, explica la distribución de los terremotos y de los volcanes cuando chocan dos placas, la formación de los continentes y de los océanos, la evolución de la Tierra a lo largo del tiempo. Es un modelo que podemos decir unificador porque nos explica la dinámica de todos los fenómenos, sobre todo de dinámica interna, relacionados con la evolución de nuestro planeta. Fijaos que en este mapa que hay aquí a la derecha, podemos ver es el esquema general de todo nuestro continente en un mapa que se ha extendido, en el que observamos las grandes dorsales como la dorsal atlántica o también la del Pacífico Oriental, las zonas de convergencia, esas zonas de subducción donde una placa se hunde por debajo de la otra y aparecen las grandes cordilleras. Fijaos que la India se desplazó y chocó, la placa indo-australiana era, chocó contra Eurasia y formó nada menos que las grandes cordilleras del Himalaya. Por lo tanto, este modelo, que fue tan bien recibido por todos nosotros, pues es el que actualmente está presente. Hay unas grandes, 15 grandes placas mayores, pero cada una de ellas está dividida en otras placas menores que son, me parece que 43. No me quiero extender más sobre esto. Bueno, podríamos hablar de cómo son los distintos tipos de placa, os podría comentar las grandes placas tectónicas, los movimientos de convección del manto, en fin. Pero vamos a hablar de otro asunto respecto al movimiento del suelo que pisamos y que es menos conocido por la mayoría de vosotros. Y es que no solamente los continentes se desplazan en horizontal, sino que también se desplazan en la vertical. Este movimiento en la vertical de los continentes es el que responde a la teoría que se llama de la igualdad isostática o isostasia y explica el equilibrio gravitacional de la corteza terrestre y del mando superior. En términos sencillos, la isostasia implica que las diferentes partes de la corteza, tanto montañas como océanos, se encuentran como flotando sobre esa astenosfera, ese material más blando del que hablábamos, que está por debajo de las placas tectónicas. De tal manera que las zonas más gruesas se hunden en ese material blando y mientras que las zonas más finas, las que pesan menos, flotan sobre ese material más fino. Este comportamiento responde a equilibrios fundamentados en las diferentes densidades que tiene las montañas respecto al manto, la corteza superficial respecto al manto. Mire, yo para que lo entendáis mejor, os pongo un ejemplo que seguramente os ayudará. ¿Vosotros habéis visto algún transatlántico, un petrolero, mejor dicho, navegar por los océanos? Muchas veces vemos que van vacíos. ¿Y por qué sabemos que van vacíos? Porque la línea de flotación la tienen muy baja, van muy levantados los barcos porque llevan poco peso. Entonces, bueno, pues hay poco, el volumen de la masa desplazada empuja al barco hacia arriba
y vemos que la línea de flotación está muy baja. Sin embargo, cuando el petrolero o el barco con contenedores va muy cargado, es que dices, Dios mío, va a entrar el agua en el barco porque está como muy hundido en el océano. Algo así pasa con los continentes. Para que os deis idea, los gráficos de la derecha lo podemos ver. Vemos una cadena montañosa y vemos las raíces de la montaña y sobre esa línea del fondo, esa línea horizontal del fondo, se mantiene por ese principio de equilibrio isostático la presión que ejercen todos los materiales rocosos que hay encima. Entonces diréis, pero bueno, si donde hay unas cadenas montañosas, el espesor de rocas hasta esa línea de equilibrio isostático es mayor que en los fondos de los oceánicos, en los fondos oceánicos. ¿Y cómo se compensa eso? Pues sencillamente porque la parte amarilla clarita, la corteza terrestre, tiene una densidad inferior a la que tiene el manto. Y ahora os recordaría el chiste este que os preguntaban de niña, ¿qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de plomo? Pues pesan lo mismo. Lo que pasa que la paja, un kilo de paja abulta mucho más, ocupa mucho más que un kilo de plomo. Pues lo mismo ocurre. En el caso del gráfico superior, la capa de corteza terrestre, que es poco densa, es muy profunda. O sea, en la profundidad de rocas es mayor, pero la densidad de las rocas es menor, con lo cual se equilibra con los fondos oceánicos en los cuales la capa de rocas es inferior, pero la densidad del manto es muy superior. Yo creo que con el símil del barco del transatlántico del carguero que cuando va flotando, cuando va cargado, se hunde mucho en el mar y cuando va sin carga, se eleva mucho sobre el mar, os podéis dar idea de esto. La teoría, ¿qué principios fundamentales tiene esta teoría de la isostasia? Pues la isostasia se basa en el principio de que la corteza terrestre, al ser menos densa que el manto subyacente, flota sobre él. Y las diferencias de altitud entre continentes y océanos, por ejemplo, son una manifestación de la isostasia. Estas diferencias se van a compensar por variaciones en la profundidad a la que la corteza se hunde en el manto. Y cuando se produce un cambio en la masa de una región, por ejemplo, por erosión o, por ejemplo, por deshielo, en el caso de las zonas que están cubiertas de hielo, la corteza se va a elevar en respuesta para mantener el equilibrio. De manera similar, la acumulación de sedimentos, por ejemplo, en los fondos oceánicos, va a hacer que esa zona, que se llama zona de subducción, no de subducción, de subsidencia, pueda hacer que la corteza se hunda. Hay varias teorías sobre cómo se alcanza este equilibrio isostático, incluyendo la teoría de Airy, que sugiere que la corteza está formada por bloques de diferentes densidades y espesores, donde los bloques más gruesos se hunden más profundamente en el manto. Y otra teoría, teoría de Pratt, que postula que la corteza tiene una densidad uniforme, pero que la profundidad a la que se hunde en el manto varía según la densidad de la roca. Bien, estos dos, tampoco me quiero entretener en esto. Estos serían las dos teorías parecidas y esto lo vamos a superar porque son todas las ecuaciones que rigen de qué manera la corteza se hunde más o menos en función de las densidades tanto de la corteza como del manto, siendo estas las distintas densidades. Bueno, vamos a dejar. Bien, como resumen de este esquema, es simplemente el decir que la isostasia es un proceso geológico fundamental
que afecta a la formación y evolución de la corteza terrestre, así como también a la distribución de los continentes y de los océanos. Constituye pues una explicación a ese equilibrio gravitacional de la corteza terrestre, donde las diferencias de la altitud pues se van a ir compensando precisamente con variaciones en la profundidad de la corteza en el manto. Como resumen, simplemente que sepáis que cuando una montaña se va erosionando o una montaña cubierta de un glaciar, el glaciar se va fundiendo, pues como el peso que soporta esa corteza es menor porque se descarga tanto de la erosión como del hielo, la corteza tiende a subir. Mientras que en los fondos oceánicos o en zonas de sedimentación, cuando se van acumulando sedimentos o bien zonas en las que avance la glaciación, si aumenta el peso debido al hielo que se deposita, pues eso se irá hundiendo. Es decir, lo único que os quiero transmitir es que además de esos movimientos en la horizontal y en la vertical, hay los primeros movimientos que hemos visto que se van a ir compensando unos con los otros. Bien, ¿y ahora qué? Tenemos la Tierra con sus movimientos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y eso ya no va a cambiar. Pues también. Todo esto se refería a factores internos relacionados con los movimientos de la Tierra y con los desplazamientos, con los volcanes, con la construcción de nuevas montañas. Pero sin embargo, si nosotros vamos paseando y nos asomamos a dos paisajes como los que tenemos en estas diapositivas, lo que observamos es que hay unas formas de paisaje, unos relieves que no responden a nada de lo que hemos venido contando, ni a los movimientos horizontales de las placas, ni a los movimientos verticales. En geomorfología, las estructuras o las formas que se derivan directamente, influenciadas por la estructura geológica del terreno, todas estas estructuras cuyo origen hemos visto ahora, como pliegues, como fallas, como fracturas, etcétera, son las que vamos a llamar morfoestructuras, formas de paisaje debidas a las grandes estructuras geológicas. Pero luego hay otras formas de relieve que llamaremos morfoesculturas, que son las formas resultantes de la acción de agentes externos, agentes erosivos como el agua, el viento, el hielo, sobre esas morfoestructuras que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa esto? Pues que el gran arquitecto de nuestras montañas, de nuestras formas de paisaje, va a ser la tectónica de placas, va a ser los choques de las placas. Ese va a ser ese gran arquitecto que nos va a dar las grandes formas de relieve. Pero después, sobre esas formas de relieve, va a actuar un gran escultor, las morfosculturas, que a la manera de un cincel va a ir actuando sobre esas grandes morfoestructuras y dando forma en función de una serie de herramientas que va a tener a su disposición, como son el agua, el hielo, el viento, etc. De tal manera que en este caso, por ejemplo, la diapositiva de la izquierda sería una morfoestructura, puesto que su forma responde a una serie de estratos ligeramente inclinados, en los cuales la parte superior es más resistente y nos ha dado este cerro con una superficie ligeramente inclinada. Pero en el caso de la derecha, ese valle en U no se debe a las grandes morfoestructuras, sino que ha sido el escultor que ha utilizado el hielo como gran instrumento, como gran herramienta, y nos ha modelado ese valle en U sobre unas estructuras preexistentes. Por lo tanto, las morfoestructuras diríamos que se refieren a las formas de relieve que están
directamente relacionadas con la estructura subyacente. Plegamientos, fallas, fracturas, etc. El tipo de roca también va a influir según sea más dura o menos dura, y la estructura, es decir, la disposición de las capas, serán factores clave en la definición de estos paisajes morfoestructurales. En el caso de las morfoesculturas, son formas del relieve modeladas, por lo tanto, por la acción de agentes externos, como el agua, el viento, el hielo, la gravedad, puesto que el agua baja por los ríos porque existe la gravedad, y en muchos casos también los seres vivos. Aquí incluiremos la erosión fluvial, la glaciar, la cárstica, entre otros. Bien, veamos una serie de relieves estructurales. Cuando las capas son horizontales, como es el caso que estamos viendo, normalmente se forman unos relieves en los cuales la parte superior se corresponde con unas capas duras, en este caso calizas, pero en otro caso estos son arcillas y aquí pues seguramente serán margas carbonatadas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos van a dar unas formas de relieve que llamaremos páramos o mesas. Por ejemplo, esto podría ser la mesa de Ocaña, que se corresponde a una estructura horizontal, pero también si subimos por la carretera a la zona de Guadalajara, pasado Torija, tenemos una gran paramera, que se corresponde con estructuras horizontales. En otros casos, cuando son pequeñas, se llaman mesas, como la mesa de Ocaña que os he dicho, y en otros casos son grandes páramos. Corresponden a estructuras horizontales que luego han sido erosionadas por estos ríos que circulan por el fondo de los valles. Cuando estamos ante relieves inclinados, que están formados por capas de estratos paralelos, pero que están inclinados todos ellos con un mismo ángulo, pues también va a ser la naturaleza de las rocas. Esto, por ejemplo, este tipo de relieves lo tenemos, si conocéis las loras, en la zona de Burgos, o si vais a Soria, Picofrentes, que es un monte muy conocido allí, muy bonito, también tiene esta estructura. Esta parte del frente de la cuesta, estos se llaman cuestas, este frente de la cuesta corresponde con las rocas más duras, en este caso las calizas, mientras que esto sería la superficie de la cuesta. Nos darían este tipo de relieves que están muy condicionados por la existencia de unas capas duras, unas capas resistentes frente a otras mucho más blandas. Otras veces los relieves son relieves plegados. Entonces ya allí la cosa se complica, porque lo que sí que vamos a ver, que ya os hablaré después, es que normalmente las zonas más elevadas de estos relieves plegados se corresponden con rocas bastante duras. En este caso son calizas, por ejemplo. Este es un relieve plegado característico que está en Alhama de Aragón, en el sistema ibérico, o este de aquí a la derecha, que es un relieve que se llama apalachense, sería, por ejemplo, pues en las Villuercas, en Cáceres, es un relieve apalachense en que hay una alternancia de capas duras, en este caso cuarcitas y pizarras, que nos dan estos relieves alineados típicos del relieve apalachense. Tanto los relieves plegados como este tipo de relieves apalachenses más complejos son más difíciles de interpretar. Otras veces lo que nos encontramos son unos relieves fallados, es decir, que el suelo más que replegado, sobre todo en suelos graníticos, por ejemplo, como la Sierra de Madrid, lo que están es fracturados. Y aquí os quiero recordar cuando fuimos a la excursión que subimos por el puerto de Canencia, luego fuimos por el Valle de Lozoya y después del Paular, subimos a un mirador en el que se observaba todo el Valle de Lozoya. Yo recuerdo que os decía, observad cómo el Valle de Lozoya, todo el fondo es una gran superficie horizontal que no se corresponde
con la acción erosiva del río Lozoya. ¿Y por qué es esto? Pues porque toda la Sierra de Madrid, todo el sistema central, son formas constituidas por granitos y por gneisses y que están falladas. Este sería un esquema, para que os deis idea. Esta fosa, que se llaman fosas tectónicas, o graben, frente a la cuerda larga, por ejemplo, que es un horst, que es lo mismo que decir un bloque levantado. Bloques levantados y bloques hundidos de fondo plano. Recordaréis que en este caso toda la estructura del sistema central y de Gredos también. Fijaos en este esquema de aquí abajo, en el que se observa, pues desde el río Tormes, por donde va, el Alberche, todos los ríos van por los fondos de fosas tectónicas, mientras que las grandes montañas, la Sierra de Ávila, el macizo central de Gredos, corresponden a bloques levantados. ¿Quiénes son los grandes escultores de la naturaleza? Los grandes escultores de la naturaleza, las grandes herramientas que tienen los escultores de la naturaleza son fundamentalmente el agua, tanto líquida como sólida, con los glaciares, la atmósfera, con sus vientos, con sus episodios violentos como los que hemos tenido recientemente, la rotación de la Tierra, que contribuye precisamente a esos grandes flujos de la circulación general atmosférica, y la gravedad, que hace que los depósitos, los materiales que están erosionados, pues tiendan a bajar hacia las zonas más deprimidas. Las montañas altas, en este esquema tan simple, las grandes montañas se erosionan. Estos agentes de transporte las llevan a las zonas donde se sedimentan. Si volvemos a recordar la teoría de la isostasia, a medida que esto se meteoriza y se erosiona, estas montañas irán levantando suavemente, mientras que los fondos, las grandes cuencas de sedimentación, se irán hundiendo en ese proceso de subsidencia del que os he hablado. Erosión, transporte con sus distintas formas, o ruedan o suspendidos en el viento, por saltación, y finalmente se sedimenta en las cuencas de sedimentación. En todos estos procesos hay una ley, una norma que se llama la erosión diferencial, y que es un poco una verdad de perogrullo, y es que dice que las rocas más duras se erosionan menos y los estratos de materiales más blandos son más fácilmente erosionables y lógicamente van a constituir los valles. En casi todas estas diapositivas que os he presentado, pues la parte más alta suele corresponder con rocas más duras. En este caso es el proceso de erosión diferencial. Los estratos de caliza, que son los más duros, este es un paisaje del Pirineo muy replegado, son más duros y resisten a la erosión y quedan como montañas. Mientras que cuando tenemos materiales mucho más blandos, pueden ser arcillas, margas, etcétera, suelen estar ocupando las zonas bajas, puesto que son mucho más erosionables y quedan como valles. Lo mismo ocurre frente a la erosión eólica. El viento, en este caso, ha sido el gran escultor que, mediante esa herramienta que es el viento, nos ha dado formas como esta que vemos, en la que los grandes resaltes se corresponden con las rocas duras, mientras que estos materiales margosos, mucho más tiernos, mucho más deleznables, pues nos dan entrantes. Otro gran factor que va a influir en el modelado de nuestros paisajes va a ser el clima. Y esto es muy importante en el momento actual en el que estamos hablando del cambio climático, puesto que, por ejemplo, habrá zonas glaciares en las que, en vez de actuar el hielo, pasarán a ser unas zonas de clima templado en el que el hielo se habrá derretido, se habrá fundido, y entonces tendremos modelos no de erosión glaciar, sino modelados de glaciar de tipo fluvial. Lo mismo va a pasar en los modelados desérticos o climas
hiperáridos en los que fundamentalmente actúa el viento. Pero habrá zonas templadas que mediante ese proceso actual, que es tan importante de la desertificación, en vez de actuar los ríos, pasará a actuar el viento como en los procesos prioritarios de erosión. El clima hace que en función de estas características climáticas actúen unos u otros escultores a la hora de modelar nuestros paisajes. En el modelado fluvial de clima templado, típico, por ejemplo, de toda la Europa central, pues lo que va a influir más va a ser la erosión fluvial. Una erosión que va a ser muy activa en los cursos altos, mientras que en los cursos bajos encontraremos depósitos fluviales formando pues, o aluviales o terrazas. En las zonas árticas o zonas glaciares, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La influencia del hielo. Pero con el cambio climático, habida cuenta, por ejemplo, de que tenemos zonas que antes estaban ocupadas por glaciares, estoy pensando en el Pirineo, y que ahora ha retrocedido los glaciares y tenemos una erosión fluvial, pues entonces lo que va a actuar en esas zonas glaciares va a ser los ríos. Mientras que en estas zonas cada vez hay más superficies ocupadas por zonas desérticas con agentes de erosión árida. Formas de relieve fluvial, pues fijaos, por ejemplo, esta de la izquierda sería típico del clima templado húmedo, con un curso fluvial medio formando un gran meandro, que contrasta mucho con esto que podríamos estar en el Cañón del Colorado, donde el río ha incidido de forma vertical, de forma muy acusada. E incluso yo me atrevería a decir que este curso tan rectilíneo está favorecido por la presencia de algún tipo de fractura o falla. Los climas áridos nos van a dar unas formas de paisaje muy similares en zonas muy apartadas. Para que os deis idea, el nombre de Badlands o Tierras Malas procede de Dakota del Sur, donde está el Parque Nacional de los Badlands, constituidos por depósitos arcillosos con un clima muy árido y en el que las aguas escasas pero muy violentas nos dan este paisaje. Pero fijaros que en Granada o en Baza también tenemos unos paisajes muy similares, coincidiendo el clima árido y los depósitos arcillosos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mezcla la sequía con las altas temperaturas y los vientos? Pues nos dan este tipo de relieves desérticos. En este caso, el viento ha erosionado estas formas, mientras que aquí ha acumulado ese viento los depósitos de arenas, constituyendo este paisaje de dunas. A veces los paisajes de origen glaciar se han transformado en depósitos fluviales. Fijaos estas dos diapositivas del Pirineo en el que vemos un circo glaciar donde apenas hay ya nieve y un antiguo valle glaciar en U donde ya el glaciar ha desaparecido totalmente y en este caso lo que tenemos ya es un pequeño río que discurre por el fondo de ese depósito glaciar. O sea que el cambio climático también está influyendo en el cambio de las formas y los mecanismos de erosión. Por ejemplo, este modelado del Pirineo aragonés fluvio glaciar. Esto es un antiguo valle glaciar que en su día estuvo ocupado por un gran glaciar. El glaciar ha desaparecido y ahora tenemos un fondo en Artesa en el que se han acumulado los depósitos glaciares y los depósitos fluviales actuales. No podemos olvidar los modelados kársticos que se dan precisamente en las zonas con calizas. De la misma manera que aunque no he traído diapositivas, tampoco podemos olvidar las formas de relieve volcánicas a las que le tendríamos que dedicar algo de tiempo. La caliza es una roca carbonato cálcico que pasa a ser bicarbonato cálcico y el bicarbonato es soluble y en función de la estructura de las fracturas y de la presencia de agua y de la disposición de las capas, pues nos da paisajes tan característicos como la ciudad encantada de Cuenca o, por ejemplo, el Torcal de Antequera.
Tampoco podemos olvidar las formas de relieve asociadas a la acción marina. En este caso, la acción marina puede actuar las corrientes marinas fundamentalmente y las mareas y el oleaje, o bien depositando materiales, como es el caso de las playas, o bien produciendo grandes acantilados en el que la acción erosiva predomina sobre la acción sedimentaria. Finalmente, el hombre es también un pequeño modelador de paisajes, como ocurre con la intervención de las grandes presas sobre el régimen fluvial o las extracciones en canteras y en la minería que modelan y modifican en parte la acción erosiva de los elementos naturales. Muchas gracias y como dijeron en la antigüedad, aunque la tierra parece que esté quieta, sin embargo, se mueve. Hoy, Blanca, muchas gracias. Bueno. No veía la forma de ponerme el sonido para Bueno, decirte, para decirte que muchas gracias, que qué bien, Blanca, que qué bueno, bien, porque creo que es un documento muy interesante para que esté en la página web vale, y algunas cosas son más conocidas, pero otras cosas son muy desconocidas y yo creo sí. que es muy interesante adentrarnos en este mundo. Pues bueno, no sé cómo ha salido porque no me lo había. Hubiera querido decirlo yo antes de grabarlo, pero bueno, ha salido, yo creo, Bueno, ¿no? yo creo que ha salido bien, Vale, pues ya ¿vale? está. Venga, Venga, un que beso. gracias a ti. Un beso. Hasta Hasta luego. luego. A ver qué tal ha quedado la grabación.